7:04 de la mañana, estamos listos para nuestra primera entrevista que estoy seguro va a ser de gran utilidad para todos. No podemos darle la espalda a la convocatoria electoral para las parlamentarias que ya tienen fecha 6 de diciembre. Independientemente de la posición final que adoptemos, no podemos ser indiferentes. Doy la bienvenida a Andrés Caleca, fue rector del Consejo Nacional Electoral. Andrés, gracias por atender nuestra invitación. Buenos días, bienvenido. Gracias a usted, Eduardo. Un placer. Bueno, Andrés, entre lo político, entre lo técnico, yo quisiera una consideración sobre estas declaraciones de Rafael Simón Jiménez al periodista Víctor Amaya, bueno, que han causado revuelo. Yo quisiera que además tú, como expresidente del CNE, compartieras tu interpretación con la gente que nos sigue. Voy a contextualizar. Rafael Simón Jiménez, vicepresidente del CNE, admitía este lunes que los controversiales cambios introducidos por el ente comicial de cara a las venideras elecciones parlamentarias de diciembre fueron previamente precocidas por la Mesa de Diálogo Nacional. ¿Esto es malo? ¿Esto es comprensible? ¿Cómo calificas tú esto? Bueno, una digresión antes de contestar. Yo tengo un profundo respeto por Rafael Simón Jiménez, quien es mi amigo, lo conozco desde que representaba al MAS en el Consejo Nacional Electoral, en el cual yo participé como rector y después como presidente. Y de allí se desarrolló una buena amistad que sigue hasta hoy, ¿no? Entonces, independientemente de las consideraciones personales a las cuales, por supuesto, después de esta referencia no me referiré más, entro en tema. Pues mira, es muy lamentable realmente que el Consejo Nacional Electoral, que en la Constitución del 99 se le dio carácter de poder, tú te acuerdas, ¿no? El poder electoral. Hasta ese momento claro, era un organismo técnico, digamos, que organizaba las elecciones en Venezuela, lo hacía muy bien, pero a Chávez se le metió en la cabeza que el poder electoral tenía que ser una cosa a nivel del poder judicial y al nivel del poder ejecutivo, y le pusieron ese nombre de poder electoral, ese rimbombante, y entonces ahora resulta que en una mesa de partidos políticos se decide qué es lo que el Consejo Nacional Electoral va a hacer. Mira, la Constitución establece claramente que los miembros del Consejo Nacional Electoral tienen que ser independientes, precisamente para que esas cosas no ocurran, ¿entiendes? Pero bueno, aquí empezaron violando el tema desde que nombraron a este Consejo Nacional Electoral. Ahora, Andrés, disculpa que te interrumpa. Haciendo aquí de abogado del diablo, ¿no será que Rafael Simón Jiménez, quien ha dicho en varias oportunidades, señores, yo en esa mesa represento la oposición? Yo no tengo que ir a los partidos o a determinados actores para que me den una certificación de que yo soy opositor. Digo yo como abogado del diablo, ¿no será que Rafael Simón Jiménez quiso decir que el CNE es permeable a las sugerencias? Porque él dijo vino precocido, que por cierto una metáfora muy pintoresca, pero ¿no será que él quiere decir que esto llegó como sugerencia, que fue considerada por el CNE, sugerencia además de la Mesa de Diálogo Nacional, que él califica como de oposición? A lo mejor Rafael Simón Jiménez diría, que él también lo dice muchas veces, él dice, bueno, si se reúne con el gobierno Guaidó o el G4, oye, lo están haciendo por Venezuela. Si lo hacen otros factores de la oposición, son unos colaboracionistas, son unos traicioneros. ¿No será que Rafael Simón Jiménez quiere decir que la Mesa de Diálogo Nacional, desde su criterio, representa a la oposición y el CNE es permeable a su sugerencia? Digo yo aquí como abogado del diablo. Sí, está bien. El tema está, como te venía diciendo, que la falla de origen. Es decir, se supone que el Consejo Nacional Electoral está integrado por 5 rectores independientes de toda militancia política, precisamente para que tengan independencia de criterio. Entonces, ahora resulta que no, que se designó un Consejo Nacional Electoral, claramente 3 representantes del gobierno, incluso 2 de ellos autoelegidos, ¿no? Porque se nombraron a sí mismos, dos miembros del Tribunal Supremo de Justicia y 2 representantes de la oposición. Por cierto, de una oposición minoritaria, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque mira, la plataforma política que subyace detrás de unas elecciones, el acuerdo político que subyace detrás de cualquier elección en cualquier país del mundo, tiene su espacio y está establecido en la Constitución y en las leyes. La Asamblea Nacional, allí es donde se tiene que nombrar el Consejo Nacional Electoral, allí es donde se tienen que lograr los acuerdos que permitan avanzar en un proceso electoral. En el Consejo Electoral es que se determina, en la Asamblea Nacional es que se determina la convocatoria de una elección, etcétera.
Está bien, pero ya no, aquí estamos hablando de una mesa de diálogo nacional que reúne a un sector muy específico de la oposición, por cierto minoritario, sin que esto sea peyorativo, sencillamente reconocer una realidad. Entonces, fíjate cómo las cosas se van yendo de las manos, porque ¿a qué ha conducido a esto? Ha conducido a una constante violación, por lo menos 6, Eduardo, violaciones de la Constitución y de las leyes electorales. Nos están encaminando a un proceso electoral fraudulento, es decir, fuera de la ley, así de sencillo. Empecemos por el tema del número de parlamentarios que Rafael Simón dice que eso se acordó en la mesita. Incluso dice que él no sabe muy bien de dónde salieron ese aumento de parlamentarios. Imagínate tú esa declaración tan dura, tan difícil de asimilar para los que estamos afuera, pues. Ha sido una violación flagrante de la Constitución en por lo menos 3 aspectos. El primero, en haber aumentado la Asamblea Nacional de 167 miembros a 277, es decir, 100 diputados más, violando abiertamente y descaradamente el artículo 186 de la Constitución, que establece que la base poblacional será del 1.1%, lo que da en cualquier caso 166 diputados. Eso lo pusieron en la Constitución. Yo no estaba de acuerdo en su momento con que lo pusieran, pero lo pusieron. ¿Cómo un organismo o una mesa de diálogo va a saltarse a la torera de la Constitución? Eso es el fin del Estado de Derecho. Bueno, en el caso de Venezuela, el Estado de Derecho tuvo su fin hace 20 años, porque esta Constitución la han violado reiteradamente. Pero este Consejo Electoral, la primera decisión que toma es violatoria de la Constitución. Y ahora nos dicen que no es por culpa de ellos, sino que es mandato de una mesa de diálogo, ahí unos partiditos que se reunieron con el PSUV. Adicionalmente a esa violación, entonces, crean una lista nacional de 48 diputados que otra vez el rector Rafael Simón Jiménez dice que no sabe de dónde salen. Una lista nacional que viola el carácter regional, de representación regional, que la Constitución le confiere a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es una representación proporcional de los 23 estados y los territorios federales del país. Entonces, se crea una lista nacional. Estos diputados nacionales, ¿quién los elige? ¿Y para qué son? Y sobre todo, es muy importante saber, ¿van a ser más importantes que los diputados regionales? Otra violación más de la Constitución. Adicionalmente, con este sistema de elección que aprobaron, la proporcionalidad de las regiones se acaba, con lo cual se viola de nuevo la Constitución. Y te pongo un ejemplo, tú lo verás si es que estas elecciones se hacen, definitivamente. Un diputado de Amazonas saldrá con 200 votos y un diputado del Zulia le costará 500,000 de votos salir. O sea, entonces, ¿cuál es la proporción que dice la Constitución? Se están saltando a la torera todo el espíritu, concepto y letra de la Constitución con respecto a lo que es una Asamblea Nacional. Eso para empezar a hablar, ¿no? Sí. Después se violan las leyes electorales cuando se convocan unas elecciones con 5 meses de anticipación, cuando la ley dice que no pueden ser convocadas con menos de 6 meses de anticipación. Después se meten infinidad de otros problemas relacionados con la parte técnica. Es decir, imagínate lo del registro electoral que está en este momento en pleno desarrollo. Se abre el registro electoral de Venezuela para que se inscriban los que cumplieron o van a cumplir 18 años antes del 6 de diciembre, los nuevos votantes. Pero además para que se reubiquen, cambien sus datos de ubicación los venezolanos que se han mudado, que como sabemos son muchísimos, porque todo el Zulia y todo el sur del país, todo el oriente del país se ha venido para el centro porque en sus zonas de origen se está desvaneciendo la república. Y entonces, bueno, 13 días nada más para que esa gente se inscriba y adicionalmente en una cuarentena estricta. Es decir, vamos a un fracaso, lo hemos dicho muchas veces en tu programa, a un fracaso electoral. La gente dice, bueno, pero otros países han hecho elecciones y tal y qué sé yo, en pandemia. Es que no es solo la pandemia, es que el Consejo Electoral no está en condiciones técnicas ni económicas de llevar adelante un proceso electoral mínimamente confiable. Y quiero ser claro en esto, o sea, no quiere decir que no van a hacer las elecciones, a lo mejor las hacen, y el 6 de diciembre habrá unas elecciones, pero serán una chapuza, serán un desastre, no están preparados, no tienen ni personal, ni plataforma tecnológica, ni recursos económicos, ni de salud pública
para garantizar unas elecciones medianamente confiables el 6 de diciembre. Y estoy proponiendo, perdóname que para terminar la idea, y estoy proponiendo desde hace tiempo, creo que la primera vez que lo propuse fue en tu programa precisamente, señores, vamos a pensar seriamente en prorrogar el mandato de esta Asamblea Nacional 4, 5, 6 meses para tratar de organizar un proceso electoral que la gente pueda sentirse medianamente confiada de ir a votar, porque si no esto no le sirve absolutamente a nadie y será un paso más en el largo camino que ya tiene más de 20 años de patear la institución del sufragio en Venezuela. Ya la gente no quiere votar, ¿vale? Estamos acabando con el principio fundamental de una democracia. Andrés, tengo que hacer una pausa, pero brevemente te pregunto, o lo dejo para el regreso, en esta propuesta tuya, en este escenario hipotético de una postergación de las elecciones, si se hacen inviables sus condiciones, ¿cómo se resolvería el compromiso constitucional de la renovación de autoridades de la Asamblea Nacional para el 5 de enero de 2021? Y quiero también, ya también en el terreno de lo político, conocer tu punto de vista sobre eso en lo que tanto insiste la gente, supongo que tú también, en que se requiere de una gran negociación, se requiere de acuerdos, de un gran acuerdo nacional para darle a este proceso la mayor calidad posible. Por favor, Andrés Caleca, entonces al regreso retomamos la conversación. Fue rector del Consejo Nacional Electoral. Regresaremos. Seguimos conversando con Andrés Caleca, es rector del Consejo Nacional Electoral. Ve con preocupación que, según su criterio, allá creo que se cayó la llamada telefónica. Vamos a insistir. Bueno, amigos, Andrés Caleca es una persona muy responsable en el verbo, en cada declaración, y está exponiendo sus razones o los motivos que aprecia para considerar que el camino a las parlamentarias es bastante complejo. Y, por supuesto, nosotros aquí estamos permanente y diariamente dedicados, abocados al tema, porque queremos darles a todos ustedes las herramientas posibles para que, primero, se sensibilicen. Lo decía antes de la entrevista, no podemos estar de espaldas. No podemos estar de espaldas a la importancia de unos comicios como las parlamentarias. Y, por supuesto, usted tiene la capacidad y está en el derecho de tener su propia posición, tomar una decisión, y tener más información es tener mayor poder de decisión. Andrés Caleca, de nuevo te tenemos vía telefónica. Bueno, Andrés, solamente, puntualmente, si hubiese una postergación, ¿cómo se haría entonces con el inicio formal del nuevo periodo de la directiva de la Asamblea Nacional fijado para el 5 de enero de 2021? Sí, bueno, en el segmento anterior dejaste ese tema planteado con una coletilla, o sea, un gran acuerdo nacional. O sea, sí, a eso iba después. Es imprescindible un gran acuerdo nacional. Lo vengo diciendo desde hace 2 años ya. Hablé siempre de un acuerdo de garantías para todos, que diera origen a un estatuto electoral especial que permitiera afrontar todas las deficiencias del Consejo Electoral en ese momento. En ese momento, por cierto, no se habían quemado las máquinas, no había pandemia, entonces con más razón en estas circunstancias. Y así venían caminando las cosas. No hay que olvidar que esta Asamblea Nacional, el PSUV se incorporó a la Asamblea Nacional a finales del año 2019, precisamente para hacer posible la designación de un Consejo Nacional Electoral de consenso de cara a las elecciones parlamentarias y a las que vienen, porque no solo vienen estas. El año que viene, del cual ya apenas nos separan 5 meses, hay elecciones de gobernadores y de alcaldes y la eventualidad de un referéndum revocatorio presidencial. Dirían por ahí, Andrés, con todo respeto, cualquier pelusa, ¿no? Lo que viene. Sí, los compromisos que vienen. Imagínate tú. Entonces, el PSUV se incorpora a la Asamblea Nacional y logran un acuerdo que nadie podía creerlo. Se ponen de acuerdo todos los partidos, creo que con la excepción de uno, no estoy seguro, pero en todo caso las 2/3 partes de la Asamblea Nacional se ponen de acuerdo, como lo establece la Constitución, para designar el comité de postulaciones que iba a escoger a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Y ese proceso se interrumpe, mira, y aquí hay que ser un poco crítico con todos, por falta de voluntad del PSUV, pero también por falta de voluntad de la oposición, vamos a estar claros. La oposición a principios de año, primero el PSUV a principios de año, el 5 de enero hace la chapuza esa de impedir a los diputados que entren
al hemiciclo para la elección de la Junta Directiva y nombran una Junta Directiva sin quórum para hacerlo. Se crean entonces 2 juntas directivas, 2 asambleas, toda esa chapuza, que a pesar de la cual el comité de postulaciones se siguió reuniendo y se designaron otra vez de común acuerdo entre las 2/3 partes los miembros de la sociedad civil. Y después entonces la oposición que preside ese comité deja de convocarlo y mira, hay que ser realmente justos en esta cosa y equilibrados. Deja de convocarlo porque se embarca en la chapuza esta de Macuto, el llamado Macutazo. Entonces aquí han cometido errores toda la dirigencia política venezolana y están conduciendo a este país a un desastre peor que el que ya estamos. Entonces sí, se necesita que la dirigencia política, por lo menos los que creen en la democracia o los que dicen creer en la democracia, se sienten seriamente a un gran acuerdo nacional que permita asumir el tema electoral de nuevo con respeto al ciudadano, porque mira, todas estas cosas en el fondo son un irrespeto a nosotros, Eduardo, a los votantes. Nos están dejando sin posibilidad de votar. Cuando tú ves que la gente dice por las redes sociales, que es lo único que en condiciones de cuarentena uno puede palpar, ¿no? Porque no puedes ni salir de tu casa. Pero cuando uno lee en las redes sociales el enorme rechazo a las elecciones parlamentarias, la decisión de tanta gente, no voy a votar en ninguna circunstancia, todos son unos vendidos y tal y qué sé yo. Eso es terrible, mucha angustia, claro. Estamos acabando con el derecho que tienen los ciudadanos de escoger a sus autoridades, a sus plataformas políticas, a sus representantes, porque esos señores que van a elegir son representantes de nosotros, y ese derecho me lo están quitando con esta chapuza, haciendo desastres con la Constitución, haciendo desastres con las leyes, aumentando, para hablarte en términos futbolísticos, ponen un árbitro que es partidario de un equipo, el otro árbitro del córner por allá es el partidario del otro equipo, me aumentas el tamaño del arco, bueno, mira, así me paro y me voy del estadio. Ahora, Andrés, manteniéndonos en este tema sobre la necesidad de un gran diálogo nacional como tú lo argumentas, oye, ¿qué se te ocurre? ¿Quién tiene la pelota en la cancha para impulsar ese diálogo? ¿Entre todos los actores o el CNE tiene un papel importante? O sea, ¿cómo vislumbrarías tú ese escenario? Porque además estamos a muy corto tiempo, ¿no? El tiempo apremia. Diciembre, mira, con esta locura de la pandemia, diciembre está ahí mismito, ¿no? Mira por dónde vamos ya. Así es, eso es ya. Bueno, mira, como siempre en cualquier país, la responsabilidad fundamental para llamar a acuerdos, para crear condiciones de paz, atmósfera, siempre el responsable principal es el gobierno. El gobierno debiera gobernar para todos los ciudadanos. Bueno, ya sabemos cuáles son las características de este gobierno, cuáles son las características del señor Maduro. Ahora, por si fuera poco, lo ha cogido por declarar enemigos de la humanidad a los pobres venezolanos que se meten por trocha para tratar de llegar a su país, porque no hay manera de entrar legalmente a Venezuela. Bueno, en fin, pero fíjate, el gobierno dice, este gobierno el gobierno le dice al mundo, yo estoy hablando con la oposición, ahí está la mesa de diálogo nacional, que por cierto por ahí viene pronto la expresión o el pronunciamiento de la Unión Europea. Ya Borrell dijo, mira, estamos analizando las condiciones, bueno, así como otras instancias de carácter internacional, que más allá de la soberanía y el pleno derecho que tenemos nosotros a definir nuestras cosas, bueno, todo eso formará parte de todo. Es importante, ¿no? Sí. Es importante. Sí. Bueno, pero entonces te decía, la primera responsabilidad la tiene el gobierno, obviamente. Me quedan 2 minutos, a ver. 2 minutos. La segunda responsabilidad la tienen los líderes de los partidos de Venezuela, no solo los de esta oposición pequeña que estamos hablando, sino todos. Y en el tercer punto, que es bien importante, yo echo de menos que el Consejo Nacional Electoral no sea una instancia precisamente para promover un gran acuerdo nacional, sino que al contrario se delimitan a decir, bueno, mira, eso nos lo mandaron ya hecho, pues. Es un traje que nos mandaron facturado y lo que me queda es probármelo. Oye, pero mira, por favor. Andrés, se me agotó el tiempo hace rato. Disculpa que le dé final a esta interesante conversación. Gracias por tu análisis. Hasta pronto. Hasta luego. Andrés Caleca fue rector del Consejo Nacional Electoral. Amigos, regresaremos.